¿Cómo están nuestros queridos seguidores de Cocodrilos del Mundo por el canal de YouTube de Río Verde? Ante todo, quiero mostrarles una nueva iniciativa que tenemos. Unos cuadernos para estudiantes de colegio y universidad que estamos haciendo en alianza Río Verde con Cuadernos Caribe, donde las portadas son fotografías de fauna venezolana. Tenemos esta ave de Osvaldo Hernández, quien tiene los episodios de Aves Vigilantes, de Pati Sucre, una garza paleta y una fotografía mía de un caimán del Orinoco. Estos cuadernos los pueden conseguir en todas las librerías o papelerías de confianza, y en caso de que no lo consigan, ellos pueden hacer los pedidos directamente a Cuadernos Caribe. Y para finalizar esta parte publicitaria, son 20 especies diferentes de la fauna venezolana exclusivamente. Por detrás hay un código R que entonces los conecta con la página de Río Verde, y hay un cuestionario para que aprendan los niños y los estudiantes sobre la especie que está en la portada. Volviendo a lo que nos interesa, en el capítulo de hoy, o en el episodio de hoy de Cocodrilos del Mundo, vamos a hablar de un proyecto realmente exitoso que se llama el Proyecto Yacaré, que es con el cocodrilo, el caimán latirostris, en la provincia de Argentina de Santa Fe. Este proyecto tenemos una conversación que verán a continuación con el doctor Alejandro Larriera. Alejandro Larriera es médico veterinario de profesión, fue el padre de dicho proyecto. Él inició, como bien dice en su conversación, en los años 80 a estudiar este cocodrilo. Actualmente Alejandro es el copresidente del grupo de especialistas de cocodrilos de la UICN, y él nos va a contar la historia de qué fue lo que se hizo, porque era una especie que estaba catalogada como en peligro de extinción, y él logró con sus investigaciones el cambio de apéndices en la Secretaría CITES, logró el cambio de la clasificación en la lista de especies en peligro de los Estados Unidos, y llegó a montar un proyecto que permitió el aprovechamiento comercial bajo el sistema de rancheo, que no es otra cosa que colecta de huevos, su incubación artificial, cría en cautiverio de los animales y su posterior beneficio para el consumo no solo de la piel, sino también de la carne. Bueno, queridos amigos, hoy tenemos el placer de conversar con un gran amigo mío de hace muchos años, que es el doctor Alejandro Larriera, que fue vamos a decir, el padre, fundador y director del proyecto Yacaré. Alejandro, bienvenido a Cocodrilos del Mundo. Espero que te encuentres muy bien. Y la idea es que nos cuentes un poco toda la historia de ese maravilloso proyecto que tú diseñaste y llevaste a cabo, Proyecto Yacaré, que ha sido ejemplo en el mundo y es un orgullo para, por supuesto, tu país, tu ciudad Santa Fe, pero para toda Latinoamérica, porque no había nada similar a lo que tú diseñaste y ejecutaste desde, no recuerdo, finales de los 80, ¿no? Sí, bueno, Álvaro, muchas gracias por la invitación. Y bueno, la verdad que necesitaríamos demasiado tiempo. De hecho, estoy escribiendo un libro y me parece que me voy a quedar corto, así que trato de resumirlo un poco, este tema que en la práctica empezó, qué sé yo, podemos decir, el proyecto Yacaré, sí, reconocemos que se inició en 1990, más o menos como una formalidad, porque en ese momento lo presenté en lo que fue mi primera reunión del grupo de especialistas en cocodrilos en Gainesville, justamente ahí en el estado de Florida en el año 90. Entonces, para muchos el proyecto se inició en el año 1990, pero probablemente el proyecto se inició cuando empecé a trabajar con yacarés, que fue en el año 1982, formalmente en el año 1983, ya con una primera reproducción de caimán latirostris en cautiverio,
eso un poco disparó la cuestión. Y a partir de ahí, toda una serie de eventos afortunados fueron haciendo que por prueba y error terminásemos en lo que hoy es el proyecto Yacaré. Mi primera cosecha de huevos en la naturaleza fue en el año 1986, cuando ya me di cuenta que la reproducción en cautiverio por ahí no era lo que estábamos buscando como solución. Pero sí tengo que reconocer que del 82 al 86, 87, yo equivocadamente, hoy lo sé, pensaba que la cuestión estaba por la reproducción en cautiverio. Hoy ya sabemos que la reproducción en cautiverio puede ser un buen o un mal negocio, pero nunca es un beneficio para la conservación. Exacto. Al contrario, cualquier actividad de cría en cautiverio, hay una palabra que a mí me gusta mucho, que la uso desde hace un tiempo, de cuando trabajé para el tema de livelihoods, para CITES, y ahí aprendí el tema de deslocalización. Y en realidad los programas de propagación cautiva deslocalizan los beneficios. O sea, siempre se dice con el tema de la cría en cautiverio, ofreciendo al mercado un producto de calidad controlada y aparición programada, vamos a disminuir la presión de caza sobre las poblaciones silvestres. No disminuís ninguna presión de caza y generás digamos, un recurso económico, pero a otros, porque los que trabajan en el criadero no son los que están en el campo en contacto con ese recurso o esa especie que nosotros pretendemos proteger. Por lo tanto, deslocalizás el beneficio. El beneficio que antes era para el poblador local, vos se lo trasladás a otra gente en otro lugar y dejás sin nada al que estaba en la naturaleza. Pero aquí Así que no bueno, estamos esto fue dedicando. llevando Exacto. a que en el año 90, después de corregir todos estos errores de concepto y de aplicación, llegué a diseñar, y hablo a título personal, porque en aquella época era unipersonal el proyecto. La verdad Claro. que la gente se empezó a incorporar en el año 1991 con Alba y La Bicha, que bueno, vos te acordás también, por Claro. supuesto, de La Bicha. Y después, bueno, como que fue apareciendo el otro grupo. Y hoy la verdad que casi podría decir que hay algunos chicos que ni los conozco que están en el proyecto. Ahora, lo importante es por un lado, porque no hemos dicho, la especie estaba catalogada como en peligro de extinción en su momento. Y con todos esos estudios que tú iniciaste, lograste el cambio de apéndice. Cuenta un poquito de esa historia también, Alejandro. Sí, es cierto que la especie estaba en una situación muy delicada. Aquí me refiero a la provincia de Santa Fe en ese Ujú. momento. Saben que la provincia de Santa Fe era un reflejo de lo que ocurría a nivel del área de distribución global de la especie. Pero había mucho de desconocimiento también. De hecho, cuando yo empecé a trabajar en el proyecto, en el proyecto, digo, en la especie, en el Ujú. año 82, si vos te ibas a la bibliografía, por ejemplo, don Marco Freiberg, que era un naturalista del Museo Bernardino Rivadavia en Buenos Aires, un herpetólogo muy reconocido, muy buena persona también, él había publicado en algún paper que el caimán latirostris estaba extinguido en la provincia de Santa Fe. Y yo estaba trabajando en la Granja La Esmeralda y había un lago que estaba lleno de yacaré overo, de caimán latirostris. Y habían llegado de distintos lugares de la provincia. O sea, claramente no estaba extinguido, sino que no estaban estudiadas las poblaciones. Y en la medida que empezamos a viajar al campo, que empecé, bueno, lo digo a título personal porque en la primera etapa fue así, me empecé a encontrar con lugares donde, está bien, no estaban rebalsados de yacarés overos, pero había poblaciones reproductivas. Entonces, mientras, como lo digo, fracasaba con la cría en cautiverio, Claro. en términos de volumen, porque siempre hubo reproducción en cautiverio aquí en la Ujú. granja, pero no era lo que estábamos buscando como para generar un impacto en conservación. Entonces, mientras fracasaba en eso, aprendía que en la naturaleza había algunas poblaciones reproductivas y sobre esas podíamos trabajar. Entonces empezamos a trabajar con eso. La primera cosecha formal de huevos sí fue en el año 1990. Y eso ya, el contacto con el grupo de especialistas en cocodrilos,
hacerme responsable ya un poco a partir del año 92. Eh, yo te conocí en el 92, si no me Sí, nos equivoco. conocimos en Zimbabue en el 92. En África, sí. Bueno, ahí ya empezar a tener algunas responsabilidades dentro del grupo de especialistas y tener en contacto con los demás, bueno, nos familiarizó bastante con el tema del ranching y con ver la posibilidad de lograr la transferencia de la especie en CITES, cosa que ocurrió 5 años después, en el año Exacto. 1997, pero ya después de encontrar volúmenes importantes, de cosechar miles de huevos en la naturaleza, de tener las poblaciones cada vez más estudiadas. Así que bueno, ese proceso nos generó en ese periodo, desde el 90 al 92, entender que había un CITES y que Ujú. podíamos acceder a eso, y del 92 al 97, finalmente aplicar para el downlisting de CITES. Fue todo un aprendizaje, pero en el medio un montón de volumen de información, o sea, Claro. determinación sexual por temperatura, cuál es la alimentación, cuál es el área de distribución, definir bien lo que es la historia natural, cuál es la época de reproducción para la provincia de Santa Fe, que no es exactamente la misma que para la misma especie en Brasil, por ejemplo, o en Formosa mismo, aquí en nuestro país, donde también la tenemos distribuida. Así que bueno, eso fue, digamos, estimulando toda esta cuestión, y la transferencia en el año 97 lo que hizo fue llamar la atención de otras provincias acá en Argentina. Así en el año 2001 empezó Formosa, y en el 2004 empezó Corrientes. En el 98 empezó Chaco también, Exacto. con Fundación Vida Silvestre, Ujú. aunque Chaco nunca llegó a la instancia comercial. Ok. Sí, por supuesto, Santa Fe, Formosa y Corrientes. Así Y, que digamos que fue un proceso que medio nos fue llevando por delante. Y pero eso, combinado también, con la ciencia, generó el grupo de investigación. claro, pero también para seguir por lo menos con esa historia y después cambiamos de tema, tuviste que lograr el cambio de clasificación para la Endangered List en los Estados Unidos. Sí, ese fue otro proceso que la verdad que llevó muchísimo tiempo. También prueba y error, malentendidos. Los amigos americanos son muy buenos, pero esa fantasía de que son eficientes, yo diría que no la tengan por segura. Ujú. La burocracia es burocracia en cualquier parte del mundo, y en Estados Unidos me parece que es un poquito peor. Sobre todo cuando se trata de especies que para ellos no son particularmente importantes, como son las especies que no tienen ellos en su país. Exacto. Así que iniciamos el proceso, empezamos a hablar el tema en el año 2003, 2004. Formalmente pudimos hacer la presentación reconocida como una aplicación para el downlisting en el año 2007, y 5 años después, en el año 2012, se produjo la reclasificación de la especie en Estados Unidos dentro de las actas. Así que si lo mirás como un todo, vos decís, bueno, y tomó como 10 años. Exacto. Caimán Yacaré tomó 12. Y si vos decís, bueno, somos Sudaca y por eso demora tanto, el Porosus, Australia, le llevó 10 años también hacer Ujú. el downlifting en las actas. Así que no, es un proceso engorroso, a veces frustrante, pero bueno, si la información es buena, y está bien presentada, se puede conseguir. Ahora, después de toda esta parte histórica del proyecto, una de las cosas que comenté al inicio cuando te presento es toda la cantidad de información, porque no solamente es mostrar que una especie realmente no estaba amenazada o en peligro, sino que era falta de información, como tú dices, sino el equipo que se ha conformado alrededor del proyecto Yacaré. O sea, la cantidad de investigación que se ha producido, ya nombraste algunos temas, este, una tradición que tú has logrado es la foto navideña del equipo. Sí, sí, Y, sí. y además lo que siempre nos ha llamado la atención a los que te conocemos y conocemos la historia del proyecto es que es dominado por mujeres. Y Sí, bueno, esa deformación viene un poco, supongo que es que acá cerquita de Santa Fe tenemos, cerquita, en Santa Fe, tenemos justamente la Facultad de Humanidades y Ciencias,
donde se estudia la licenciatura en biodiversidad. Y si bien ahora se ha emparejado mucho más en el histórico, hablo de la década del 80 y el 90, eran mayoría de mujeres las que estudiaban biodiversidad. Así que eso se vio reflejado en la representatividad del proyecto. Y bienvenido que haya sido así, porque realmente sin que la ciencia tenga género, el punto de vista femenino y la meticulosidad por ahí para tratar los temas y para analizarlos, yo honestamente creo que por ahí los hombres, obviamente no se puede generalizar, pero Claro. si lo vamos a tomar como mayoría, por ahí no lo tenemos. Nosotros somos más de meternos y darle y qué sé yo, y la observación y la discusión este, de estas cuestiones creo que es un enfoque más de la mujer. Y bueno, bienvenido que así sea. Hoy sí, un poco a raíz de que han ido ingresando más varones también allá. Hoy no digo que está más parejo, está menos desparejo. Menos desparejo. Este, así que, Ahora, las pero bueno, líneas todos son valiosos. Sí. sí, ahora las líneas de investigación venían de una iniciativa propia como Alejandro Larriera, fundador y director del proyecto, o había un acuerdo entre los participantes en ese momento, o dependiendo de las líneas de formación. No, mira, la verdad que la música depende del músico. Este, o sea, cuando se inició el proyecto, básicamente estábamos enfocados en el tema reproducción. Y sí, eso era una línea mía, temporada reproductiva, tamaño de postura, éxito de eclosión, predación, o sea, todas las cuestiones que tenían más que ver con lo que es el tema de la cosecha. Y eso sí era una bajada de línea mía. Después ingresaba alguien que quería trabajar sobre el tema de determinación sexual por temperatura, como fue Carlitos Ujú. Piña en un primer momento. Bueno, bienvenido sea y tratamos de facilitar todo y por supuesto que el tema era muy interesante. Después apareció Pablo con el tema de las propiedades antimicrobianas del suero de los cocodrilos, particularmente de los yacaré, y vamos para adelante. Y así se fue incorporando todo. Patricia Mabel, que empezó trabajando con los cromosomas, como yo le decía, con la caquita de mosca, porque eran Ujú. manchitas, terminó siendo, bueno, la genetista que es hoy, una persona Exacto. absolutamente respetada a nivel mundial, tanto que llegamos a tener el genoma de Caimán latirostris, o sea, Sí. eso habla de cómo se ha ido desarrollando. Después está el otro grupo trabajando sobre una cuestión que sí es muy candente para nosotros, y que obviamente también siempre la apoyamos, que es la de el efecto de los agrotóxicos o del paquete tecnológico de la agricultura sobre las poblaciones de Caimán latirostris. Y de ahí para cualquier lado, sumarle lo que sea, lo que tiene que ver con la cáscara de huevos, lo que tiene que ver con la evaluación de las condiciones ambientales que disparan el proceso reproductivo, lo que tiene que ver con la tolerancia a la salinidad, el efecto de las hormigas coloradas, o sea, pero otra vez, la música depende del músico. Si viene el músico y te dice, yo quiero tocar el cello, y Claro. bueno, veamos, si entra dentro de la orquesta, toca el cello y vamos a ver cómo sale. Y otro punto importante, bueno, el proyecto eh, a la gente que ha permanecido en el tiempo, porque tú lo dijiste muy bien, hay gente que entró, pasó un tiempo, se fue, nombraste a Jalavicha, por ejemplo, Ujú. pero Alba es de los principios, Pablo, Carlitos, que me venga hacia la memoria, creo que Melina también es otro de ese grupo, Lapato. Son personas que además han ido escalando posiciones y un reconocimiento a nivel internacional, ¿no? Y no solamente en la Argentina, ahorita tenemos el caso de Melina, que es nombrada presidenta de Confauna, por ejemplo, o tú mismo, que eres copresidente del grupo especialista de cocodrilos del UICN. O sea, no solamente es el Y éxito. Carlos, fíjate, Carlitos hoy, la máxima autoridad en toda la región litoral del país para lo que es CONICET, o sea,
Exacto, es el director del CST aquí en Argentina, así que exacto. el CST Entonces, litoral, o sea, realmente sí. sí, no solamente es un logro desde el punto de vista para la especie como proyecto para la región y para tu país y para tu ciudad, sino que el personal que se ha mantenido ligado al proyecto ha tenido un reconocimiento internacional en sus materias en particular. Sí, y bienvenido sea también que hemos hecho tanto énfasis desde un primer momento en la cuestión científica, porque si tenemos que ser honestos en este contexto mundial de desaliento a los programas de aprovechamiento comercial basados en el uso sostenible, eh, hubiésemos desaparecido. Ujú. Porque como la actividad comercial en Santa Fe ya no existe más y tampoco en Corrientes, solo queda el de Formosa, si no fuera por el financiamiento de los programas científicos tecnológicos y por la formación de recursos humanos, con grado, posgrado, tanto de doctorado como de postdoctorado que tenemos aquí, la verdad que habría poco para hacer en este momento, ¿no? Así que hoy por hoy el proyecto empezó con una intención de hacer conservación, con una base científica, con un fundamento en lo que es el aprovechamiento sostenible, porque esto siempre lo digo, el 80, el 90% de la información científica que generó el proyecto la generó durante la etapa de aprovechamiento comercial gracias al N importantísimo que teníamos. O sea, si vos cosechás 15, 20 mil huevos al año, tenés una cantidad y tenés un recorrido por toda la provincia que te da un material abundantísimo como para hacer ciencia. Entonces ahí es donde se generó la mayor parte del conocimiento. Ahora estamos otra vez un poco como al principio, con cosechas de 1000, 2000 huevos como mucho, porque es lo que hace falta para los programas de investigación. Bueno, todos queremos, sabe que lo hemos discutido en el marco del grupo de especialistas en cocodrilos también, encontrar la forma para que el incentivo para los pobladores locales vuelva en la forma del programa de uso sostenible. Pero hoy yo no lo estoy viendo en el corto plazo eso, así que mientras tanto, ciencia pura y a seguir trabajando en esta para no perder el compromiso con la conservación de los ambientes naturales. Otro reconocimiento importante, Alejandro, es que Argentina y la ciudad de Santa Fe ha sido organizador de dos reuniones mundiales, una en el 86 y la última fue en el 98, celebrando un poco los 20 años del proyecto, ¿no? Bueno, un poco más, pero Sí, no, fue en el 96 la primera, 96, y la última fue ahora en 2018. exacto. La idea era hacerla a los 20 años, pero entró Escucusa y Ujú. nadie compite con el Kruger Park, así que Sí. nos hicimos a un lado, se hizo en el Kruger Park y bueno, finalmente nos quedó a nosotros 22 años después de la primera reunión. Y creo que la verdad que sí, que fue un reconocimiento importante y un éxito también muy importante. Yo después de la organización de la primera, para todo aquel que haya participado en la organización de una reunión mundial, sabe que es bastante estresante el tema. Y yo después de la primera dije que si en Santa Fe se volvía a hacer una, que sea después de mi fallecimiento y si querían le podían poner mi nombre. Este, pero la verdad que me anticipé y se hizo igual. También me arrepentí un poco Hicieron dos, en el Alejandro. transcurso. Hicieron Sí, dos, sí, la sí. de 2005 regional y después. Las regionales son distintas, no, ojo, la mundial es la complicada. No, regionales yo, si quieres te hago otra hora. No, no, eso no es problema. El problema Mire, es la mundial. La para, fin- traducción simultánea, todas sí, esas cuestiones son muy costosas. para terminar un poco, Alejandro, ir terminando, además lo importante es que en el 2018 el Castillo Award fue otorgado al proyecto Yacaré, en su momento como un reconocimiento a la labor de ese proyecto, como vengo diciendo, ejemplo en el mundo, ¿no? Ujú. Sí, sí, la verdad que sí, que fue un lindo reconocimiento, todos lo disfrutamos mucho, estamos muy orgullosos de eso. Y para la historia va a quedar que somos lo que más tiempo tuvimos el castillo. Cierto, además. Porque como se suspendió 2 años por la pandemia
la de México. Acá en casa lo tuve, acá al lado, tuve el castillo durante 4 años, así que tenemos récord por ese lado. Ale, ¿quieres hacer algún comentario final sobre el tema del proyecto o al respecto? No, sí me gusta pasar el aviso a nivel de grupos especialistas en cocodrilos y justamente a partir del hecho de que los miembros del proyecto muchas veces han sido acreedores de las becas para la ¿Verdad? investigación, ¿Verdad? de las SRAS, que son las que entrega el grupo de especialistas en cocodrilos, que son unas becas de $1000. En algunos lugares es poca plata, en otros lugares es mucha plata, pero siempre es un buen reconocimiento tener este tipo de aporte por parte del grupo. Está destinado a que estudiantes de posgrado puedan finalizar sus estudios y con eso puedan facilitarlo un poco. Pero reitero, los $1000 para algunos pueden ser muy importantes, pero por ahí lo más importante es esa especie de medalla de que pudiste ganar una beca de grupo especialistas en cocodrilos. Y para nosotros como grupo sí es importante porque notamos que en aquellos casos a los que les entregamos esta beca, la fidelidad hacia los cocodrilos se incrementa mucho más. Exacto. Si no, por ahí, viste, cobrar la beca y después terminás trabajando con zapas, con venados o con jaguares, lo cual está muy bien, pero nosotros como grupo especialistas en cocodrilo queremos gente trabajando con cocodrilos. Así que recordémosle a la gente que puede ingresar a la página del grupo de especialistas en cocodrilos y ahí informarse con respecto al tema de las becas que otorgamos. ¿Cómo no? Bueno, Ale, muchas gracias. Saludos a todo el equipo y te estaremos avisando cuando vaya a salir el programa. Bueno, Álvaro, muchísimas gracias a vos y bueno, seguí con esto que es muy interesante. Gracias. Gracias. ¿Eh? Como pudieron observar y escuchar en la conversación con Alejandro, que nos describe toda la historia, todo el proceso desde los años 80 hasta el día de hoy, en lo que significó el llegar a diseñar e implementar un proyecto tan exitoso que termina en el aprovechamiento comercial de la especie. Pero él cuenta dos cosas muy importantes, o varias cosas importantes en esta conversación. Una de ellas es que él empieza trabajando con cría en ciclo cerrado, que consiste en tener parentales para que produzcan los huevos para su incubación y el resto de todo el seguimiento hasta obtener las pieles y la carne. Y él se da cuenta y lo comenta, que dice que eso no es la mejor manera de hacer conservación y su uso sustentable. Y él dice que del fracaso que tuvo con, vamos a decirlo entre comillas, con la cría en cautiverio a ciclo cerrado, pasa al rancheo de huevos y ahí es donde se genera todo este fabuloso proyecto conocido como Proyecto Yacaré. Fue tan exitoso, como lo comenta Alejandro, que fue copiado en otras provincias, como la de Formosa, como lo comentó, como la de Corrientes, como la de Chaco. Pero no solamente el aprovechamiento comercial y el beneficio económico que están obteniendo los gauchos, como se llaman las personas que viven en el campo en la Argentina, sino todo el equipo de investigación que se creó alrededor del proyecto Yacaré. Porque el proyecto Yacaré, aunque se implementaba en una granja que tiene unas particularidades desde el punto de vista administrativo muy interesantes, que no entramos en ese detalle, de alguna manera estaba apoyado o está apoyado por la Universidad del Litoral en Santa Fe, por el CONICET, que es el Centro de Investigaciones de la Argentina, y por los investigadores que entraban a trabajar en el proyecto. Y se generaron unas líneas de investigaciones sumamente variadas. No solamente hacían monitoreos de población, monitoreos de nidadas, colectas de nidadas, liberación de individuos al medio natural, sino que empezaron a trabajar genética, inmunología, alimentación, las relaciones del ambiente con la nidificación, por ejemplo, estudios de cuál es el efecto que tienen las hormigas dentro del nido, y se fue generando una gran cantidad de información para la especie
que ha sido replicada en algunas otras partes, no solo de Sudamérica, sino también en el resto del mundo. El logro del aprovechamiento de esta especie permitió que, además en Argentina, que no había la tradición del consumo de la carne, también lo logró este proyecto denominado Yacaré. Y como comentaba Alejandro casi al final, uno de los problemas que enfrenta hoy por hoy es la caída de la demanda de pieles en el mercado internacional de lo que se llama el género Alligatorido, que es donde están los que nosotros conocemos caimanes, entre esos el caimán cocodrilos de Venezuela, el caimán cocodrilo fuscus de Colombia, el yacaré de Brasil, Argentina y Bolivia, donde se ha reducido apreciablemente o se ha llegado a cero las exportaciones de piel o la demanda de pieles de los países de Sudamérica, al punto de, como lo comentaba Alejandro, de 20.000, 30.000 huevos que colectaban al año para los diferentes proyectos en la Argentina de aprovechamiento comercial, hoy por hoy están trabajando con lo mínimo en el caso de la Granja La Esmeralda, que es donde Alejandro ha liderizado este proyecto. En un futuro les estaremos mostrando un programa sobre comercio para que tengan un poco más idea de lo que significa y de cómo se reinvierte el dinero obtenido en algunos programas de conservación alrededor del mundo. Espero que este capítulo y episodio de Cocodrilos del Mundo les haya gustado. Aquellos que no se hayan suscrito a nuestro canal de Río Verde en YouTube, por favor suscríbanse, denle like para que además reciban las notificaciones. Y todos aquellos que nos quieran apoyar pueden ir aquí abajo a patreon.com, donde podrán hacer aportes que Río Verde destinará a los diferentes programas de conservación que apoya en Venezuela principalmente. Hasta un nuevo episodio, se despide Álvaro Velasco, Cocodrilos del Mundo.